dar un pequeño resumen de lo que habíamos conversado en la clase pasada? ¿Mm? Chicos, Ricardo, Jorge, Gladys, ¿están ahí, chicos? Mis, buenas tardes. Hablamos de Homero, de las obras de Ilíada, Ya, de Liliada, vimos un video, ¿verdad? el argumento, los personajes. Exacto. Eso es lo que yo quiero saber, si me han entendido o no. Muy bien, la clase pasada hemos hablado sobre la literatura clásica, ¿verdad? Sí, mis. Muy bien, habíamos conversado de que la literatura clásica va a tener dos vertientes, ¿cierto? ¿Cuáles eran las dos vertientes a la cual nosotros nos referíamos? ¿Mm? ¿Cuáles son esas dos vertientes? ¿Mm? Chicos, ¿cuál es esa vertiente a la cual nosotros nos referimos, de la que habíamos conversado en la clase pasada? ¿Mm? Miss, no le escuché la pregunta, disculpe. ¿Puede repetir? A ver, Fabián, ¿ahora sí me escucha? Sí, Miss, sí le escucho. Ahora sí, ya, muy bien. A ver, les decía, la clase pasada hemos hablado sobre la literatura clásica y la literatura griega. Dentro de la literatura clásica habíamos mencionado dos vertientes. ¿Cuáles son esas dos vertientes? ¿Mm? ¿Cuáles son esas dos vertientes fundamentales de las cuales nosotros habíamos conversado? ¿Mm? Fabiana. ¿Mm? Dijimos que hay dos vertientes, ¿cierto? Fabiana, ¿me escuchaste? Miss, la épica o narrativa o dramática. No, esos son los géneros. Lo que yo estoy hablando son sobre las dos vertientes fundamentales dentro de la literatura clásica, de la cual se va a derivar la literatura griega. Les mostré en un pequeño cuadrito. Estamos hablando de la vertiente del oriental y el occidental. Oriental y occidental. Exacto. Dijimos que ambas vertientes, ¿cuál de las dos vertientes va a tener su mayor realce dentro de la literatura clásica? ¿La oriental o la occidental? ¿Mm? ¿Cuál de las dos vertientes será fundamental? ¿Mm? La vertiente occidental, chicos. Por eso habíamos hablado sobre la literatura griega, porque recordemos que la vertiente oriental está centrada en Mesopotamia, India, China y Hebrea, mientras que la occidental está centrada en Grecia y Roma, del cual va a derivar la literatura griega. ¿Ya? Por eso es que hemos hablado de Homero, sobre su obra La Ilíada, qué es lo que se desarrolló en la Ilíada, ¿cierto?
Gladys Sayuri Raza Cóndor. ¿Estás ahí? Gladys. Sí, Miss. A ver, Gladys, dentro del desarrollo de la literatura griega habíamos hablado sobre Homero. ¿De qué deriva su nombre o por qué le colocan a Homero de nombre? Porque él no se llamaba así, pero le colocan por algo. ¿Qué pasó con él? Gladys. Gladys. A ver, Yanisa. Yanisa Fasabi Chávez. ¿Estás ahí? Jorge Ventura. Jorge Ventura. Aymart Padilla. Aymart. Presente, diga. A ver, ¿por qué le colocan el nombre de Homero? ¿De qué deriva su nombre? Homero, ¿qué significará en la literatura griega? Se explicó la clase pasada. Homero, que es ciego. Exacto, le colocan el nombre porque quedó ciego, ¿cierto? ¿Y dónde es que él recopila o crea la obra La Odisea? ¿En qué lugar? No me acuerdo. En la casa de su amigo mentor, ¿ya? En la cual él va a concebir la idea de la Odisea, ¿ya? ¿Y dónde es que pierde la vista? Pierde la vista en Colofón, ¿ya? Muy bien. Una vez recordemos que al inicio de la sesión pasada, yo les comentaba y les decía que lo que nosotros vamos a desarrollar de ahora en adelante es la literatura universal. Pero toda literatura va a ser complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque cada uno va a tener rastros del anterior, ¿ya? Por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy es complementario a lo que hemos visto en la literatura griega. ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a ver géneros, pero que se van a modificar solamente en algunas partes, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es el teatro griego y qué elementos del género dramático van a influir en la época, ¿ya? Y qué de importante tiene, ¿sí? A ver, Aymart. Aymart. Sí, diga. A ver, cuando yo te digo teatro griego, ¿a qué haré referencia? ¿O a qué me estoy refiriendo? Cuando hace una presentación como una novela o una serie, creo que. Ya, pero basado en los griegos, ¿cierto? Todo va en englobar ello, ¿ya? A ver, para ello siempre nosotros nos tenemos que ubicar cronológicamente en el tiempo, ¿ya? Nos dice que el teatro griego se va a surgir o va a surgir en el siglo V antes de Cristo, en el cual se van a hacer grandiosas representaciones en honor al dios Dionisos. ¿Quién será el dios Dioniso? ¿Alguien conoce? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Dios de qué será? Miss, Miss, el ¿Sí? dios el dios Dionisio, o sea, como me está diciendo, este, yo podría, aportar, diciendo, espera un momento, el dios del vino y la fertilidad. Exacto. Muy bien, Jorge.
A ver, cuando nosotros hablamos del dios Dionisio, vamos a hacer referencia al dios de qué, como dice Jorge, al dios del vino y al dios de la fertilidad. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla el teatro griego? En honor a ese dios. Ya todo va a girar en torno a eso, a ese dios. Las historias van a estar basadas en el dios Dionisio, ¿ya? Es de carácter religioso, nos dice, de estas representaciones en el cual se van a manifestar ¿en qué? En coreografías, música y canto, ya no solamente una técnica, sino en varias. Va a haber representaciones. Por ejemplo, si hay una persona que canta, lo va a representar, va a escenificar el sentimiento exacto que quizás está mencionando a través del canto, ¿ya? Los grandes dionisiacas, se podría decir, o los grandes representantes de dicha época, son las festividades hacia el dios Dionisio, que se desarrollaba, que era la divinidad de la vendimia y el vino. ¿Qué nos decía, no? Su compañero de la fertilidad y del vino, para pedirle beneficios para la cosecha. Eso era la finalidad. Por ejemplo, en la actualidad, si lo podemos relacionar con quizás algún ritual que actualmente en nuestros lugares que nosotros vivimos, en los lugares que vivimos, cada pueblo, cada lugar tiene cierta costumbre o cultura de la cual se va a manifestar, ¿cierto? Por ejemplo, hay a veces fiestas que desarrollan en base o en honor para que haya lluvia. Por ejemplo, en Día de los Muertos se cree que dejando pan va a venir el alma que tenemos en la familia y que lo va a probar, ¿cierto? Tenemos ciertas creencias. Entonces, lo mismo sucedía en Grecia con el teatro. Todo acto teatral que ellos desarrollaban era para pedirle o alabarle al dios Dionisio. ¿Para qué? Para pedirle beneficios para una cosecha fructífera, ¿cierto? Dice que se iniciaba en el crepúsculo, mejor dicho, en el amanecer, y se extendía hasta altas horas de la noche. Duraban 5 días estas festividades, ¿no? Desde el amanecer hasta el anochecer, pero ¿cuántos días duraba? 5, como una fiesta patronal, se podría decir, ¿no? Actualmente. Entonces, todo en base al dios, ¿no? En alabanzas al dios Dionisio. Ditirambos son aquellos bailes y cantos realizados por el coro en honor al dios, ¿ya? Al dios Dionisio. Pisistrato, que es el gobernador de dicha época, le pide, dice a Tespis, que origine un cambio en la fiesta dionisiaca. ¿Cuál es el cambio? Para atraer a más adeptos. ¿Qué quiere decir adeptos? A más público, se podría decir, ¿ya? Entonces, se realizaban festividades que duraban 5 días en honor al dios Dionisio, ¿cierto? ¿Cómo se desarrollaba? A través de cantos, de bailes, ¿ya? Entonces, en base a lo que Pisistrato le va a pedir a Tespis se le va a ocurrir salir del coro, que era conformado por 12 hombres, en el cual va a enfrentar al coro y va a generar lo que hoy conocemos como diálogo, va a haber una conversación, ¿ya? Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia. ¿Qué era el actor? Hipócrita, ¿ya? ¿Qué es una persona hipócrita? Es aquella que no manifiesta de manera sincera todo lo que piensa y finge estar con la idea o compartir una idea misma, ¿ya? Ahí van a ser la tragedia griega como subgénero dramático, ¿ya? En base a la dificultad o al enfrentamiento que va a tener Tespis con el coro, ¿sí? Asimismo, el espacio en el que van a realizar estos rituales, o mejor dicho, estas actuaciones, se llamaban teatrón, que como pueden observar en la imagen, como pueden observar, ahí vemos que tiene una forma particular, ¿no? En el cual mencionaba que se le conoce como teatrón, que significa lugar para contemplar, ¿ya? Y durante varios días el público va a permanecer observando el espectáculo. Como ustedes ven aquí en esta parte, tiene una forma de un abanico, ¿cierto? Bueno, viéndolo de manera arquitecta, se podría decir, o plana, ¿no?
Y lo ven ahí, que tiene forma de cono, ¿no? En la realidad, ¿cómo era en sí el teatrón? Era como para que todos los espectadores logren visualizar la escenificación. Ahí, como ven, como una casa, hay muchas ventanas en las cuales los personajes se colocaban y manifestaban lo que les tocaba escenificar desde cada ventana. No había contacto hasta que Tespis va a incluir eso, ¿ya? En la cual van a escenificar en la parte inferior ya no en la parte superior. ¿Sí? Hasta aquí, ¿me dejo entender? Sí, todo bien. Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Uy, se me colgó la máquina. A ver, un momento, por favor. El establecimiento tentativo se especificó y debe ser excluyente. También Se me colgó la pantalla un momento, por favor, ¿ya? Para seguir avanzando. Sí, entonces, ¿cómo desarrollaban estos actores? Se podría decir, no había un contacto entre ellos, ¿ya? Cada uno escenificaba desde el punto en el que le tocaba, porque era un conjunto de ventanas, ¿no? Era como una pared con varias ventanas en la que cada actor se colocaba en cada ventana, entonces en ningún momento había un contacto físico, quizás como en la actualidad nosotros vemos, ¿no? Era una característica hasta que van a venir autores, o mejor dicho, escritores, de las cuales van a cambiar esta metodología y van a mejorar la técnica, ¿ya? Es por ello que va a cambiar, es por ello que en la actualidad nosotros podemos observar las diferentes tipos de escenificar, ¿no? De escenificar, de manifestar alguna actuación que nosotros vayamos a realizar. Son por las manifestaciones o mejorías que se desarrolló en dicha época, ¿sí? De esta manera, como observan en la imagen, que está mucho más clara, era el teatrón, ¿no? Eran los teatros griegos. De esta manera. ¿Sí? ¿Lo observan o no? ¿Pueden observar? Sí, sí se ve Sí, claro. ¿verdad? Bastante fuera de lo común. La actualidad que nosotros vemos, por ejemplo, eran teatros, están en base a una tarima, se podría decir, ¿no? No era como eran los inicios del teatro de esta manera, ¿ya? ¿Sí? Como les decía, ¿no? Con el pasar del tiempo va a haber representantes primitivos quienes van a sufrir ciertas transformaciones. ¿Qué quiere decir ello? Que van a cambiar en su estilo, ¿ya? Que van a dar el origen al teatro propiamente tal y como es, en la cual se va a introducir el diálogo. ¿Con quién se introduce el diálogo? Con Tespis, en la cual se va a enfrentar al coro que pertenecía de 12 hombres, ¿cierto? En base a ese enfrentamiento se va a incluir el diálogo, ¿ya? Va a cambiar de un carácter religioso y se va a representar temas y conflictos del hombre y su destino, lo que en realidad sucedía en dicha época, ¿no? Recuerden que la literatura griega está avanzado todo en guerras, en la guerra de Troya, entonces lo mismo van a desarrollar en el teatro, ¿ya? Se va a formalizar el trabajo de los actores, va a ser algo también sumamente importante, ya que no se tomaba mucho de importancia a los actores y en base a esta evolución sí se va a tomar en cuenta a los cambios, ¿no? En base a los cambios. Surgen los primeros autores que son Sófocles, Esquilo y Eurípides, con el que van a nacer el género dramático con el surgimiento de la tragedia, ¿no? En base a que van a cambiar de tema, ¿no? Si era algo religioso, no había mucha tragedia, en la cual
al cambiar de género, sí va a haber, mejor dicho, al cambiar de tema, va a haber cierto cambios, va a surgir nuevas ideas, ¿sí? Los antiguos griegos van a ser quienes van a integrar a sus ricas manifestaciones culturales el arte teatral, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? A las costumbres que ellos tenían van a incluir al teatro griego, ¿sí? Y los actores de la época van a dar vida a los personajes creados por notables escritores, poetas y filósofos, ¿ya? Mejor dicho, van a escenificar lo que en realidad en la actualidad también se ve, ¿no? Hay escritores, por ejemplo, vamos a tener, yo tengo en la mano una obra de Gabriel García Márquez, pero yo no le he escrito esa obra, lo ha escrito Gabriel García Márquez, pero yo quiero escenificarla, ¿cierto? Entonces yo cojo un papel de lo que el autor ha escrito, ¿cierto? O de los escritores. Y eso pasaba en dicha época también, ¿no? Y los actores griegos eran hombres, su vestuario era simple, túnica y coturno. ¿Sí? Todo estaba basado en túnicas, no tenía mucho trabajo, ¿no? Era bastante simple, algo coloquial, algo de su día a día. Usaban máscaras, la mayoría de ellos, por no decirlo todos, ¿para qué? Para representar su sentimiento, el sentimiento, ¿no? La tragedia o la comedia. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si querían escenificar una parte en la cual estaban acongojados, estaban llorando, ellos se colocaban una máscara nada más o hacían cambio de máscara para representar el sentimiento, ¿ya? En el cual también recuerden que nosotros al colocarnos quizás, o lo mismo ha pasado con la mascarilla, por ejemplo, si nos colocamos la mascarilla, nosotros tenemos que poner más énfasis en nuestro tono de voz, ¿cierto? Tenemos que elevar nuestra voz. ¿Para qué? Para poder ser escuchados. Entonces, esto era una de las funciones de, también de la máscara, ¿no? En la cual se manifestaba de manera de que ellos tenían que elevar su voz y tener que hacer escuchar su voz a todo el público, ¿sí? Eso en base a lo que es al teatro griego y cómo es que surge, ¿no? Luego tenemos lo que es el género dramático, ¿ya? ¿Qué es el género dramático? Es una realidad creada por un dramaturgo, ¿ya? El cual va a estar representada directamente al receptor, que es el lector o el espectador, y a través del diálogo de los personajes, ¿ya? ¿Cómo se presenta esto directamente, no? Nos dice a través del o del receptor. ¿Quiénes son los receptores? Son los lectores o quizás los espectadores, ¿ya? Tiene un eje central que es la acción y el conflicto dramático. Ya va a haber demasiada acción en este género, ¿sí? La acción nos define o se define como la suma de los movimientos. ¿Qué quiere decir ello? Los movimientos internos y externos de cada uno de los personajes, en las cuales se van a ver enfrentados a una experiencia especial. Se van a incluir ya prácticamente escenificación completa, ¿no? De quizás algo que nosotros nos vaya a llamar la atención, ¿no? Al público le tiene que llamar la atención. Ya, entonces era una experiencia especial para los actores de dicha época, ¿no? Con esta mejoría. Está compuesta por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga, ¿ya? Va a estar conformado por la intriga. ¿Y qué será la intriga, chicos? ¿Mm? ¿Qué será la intriga? ¿Mm? Fabiana. Sí, Miss. ¿Qué será la intriga? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de intriga? Está compuesto por los incidentes mayores o menores. Ya, pero ¿qué significará intriga? ¿A qué me refiero cuando mencionamos intriga? ¿Mm?
Fabiana. Intriga significa una acción de personas para manipular algo normalmente a su beneficio. Ya algo dudoso, ¿no? Algo de que te pica, ¿no? Algo que tú quieras saber, ¿no? Muy bien. La estructura interna del género dramático se va a desarrollar en 3 etapas, ¿ya? Que son las 3 etapas. Primera etapa viene la presentación. ¿En qué se va a basar la presentación? Es el momento inicial, ¿no? Y fundamental también, porque demuestra mucho de lo que quizás tú domines al iniciar nomás la escena, ¿no? Tú tienes que cautivar a tu público o que se torne o que ellos les llame la atención. ¿Para qué? Para que les gane eso, la emoción de querer continuar verlo, ¿ya? A los personajes en una circunstancia de equilibrio precario se plantea la problemática, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que vamos a ver acá, en el inicio, en la presentación, vamos a ver cuál es el problema, ¿no? En torno a qué dificultad se va a regir la historia, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Que nuestra presentación tiene que ser bastante llamativa. ¿Para qué? Para que al público le interese ver lo que viene después. Por eso es que se inicia con la problemática de la situación o de la historia. Disculpen. Dice, este problema se va a conocer con el nombre de conflicto dramático, en el cual son enfrentamientos de dos fuerzas. ¿Qué quiere decir ello? Que una va a querer vencer a la otra como dé lugar, ¿no? Va a haber, mejor dicho, dos ideas en las cuales cada uno va a querer ganar, ¿ya? Entonces inicia con ello. Recuerden, ¿sí? Que al final les voy a preguntar. Luego viene el desarrollo, en el cual es el momento del clímax, ¿no? Donde es la situación, mejor dicho, el desarrollo es la situación intermedia entre el inicio con el final, ¿no? Que va a mostrar la progresión de la historia, el suceso de la historia, cómo es que se va a desarrollar. Y va a culminar con el momento del clímax. ¿Qué es el clímax? Es el momento de máxima tensión, ya de máxima importancia también se podría decir. Y finalmente tenemos al desenlace. ¿Qué es el desenlace? Es aquella en el cual se plantea de manera el proceso, el transcurso, el final, ¿no? Para culminar la historia, ¿ya? Entonces, esas son las 3 etapas. Primera etapa, presentación. Segunda etapa, desarrollo. Y última etapa, desenlace, ¿cierto? Dentro de la historia o del género dramático, vamos a ver ciertas características, ¿ya? En las cuales de qué va a estar compuesto, qué quiere decir ello, qué es lo que vamos a notar y vamos a decir que esta actuación pertenece al género dramático, que nos dice que va a estar compuesto por una estructura primaria de lenguaje, de cuál va a corresponder a los parlamentos de los personajes, en forma de, ¿qué nos dice? En forma de diálogo, monólogos, o soliloquios, ¿ya? Diálogos que son entre más de 2 personas. Los monólogos se van a desarrollar a través de una sola persona, ¿sí? Y los soliloquios ya son una gran cantidad, ¿no? Entonces, en eso va a estar basado el género dramático, el texto dramático, ¿sí? Esa es su estructura principal, ¿no? Y dentro de la estructura secundaria o texto secundario, se podría decir, va a contener las llamadas o las que conocemos como acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son aquellas que va a desarrollar el hablante dramático básico que van a indicar qué cosa. Indica, uno, la entrada o salida de personajes, tipo de escenografía, lenguaje gestual de los personajes, y lenguaje proxémico, la proximidad, ¿no? Cuánto de próximo tienen que tener los personajes. Las luces y la música. Mejor dicho, las características o la estructura secundaria del texto dramático, género dramático, es, mejor dicho, la escenografía, ¿no? Cómo va a entrar el primer actor, cómo debe de salir, qué tipo de escenografía, si va un arbolito acá, si va otro arbolito allá, ¿cierto? Y cómo deben de manifestar gestualmente las quizás frases que vaya a decir cada actor, tiene que manejarse, ¿no?
Hasta aquí, ¿me dejo entender? Chicos, Sí, Miss. ¿ninguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Eso es por parte de la estructura interna, ¿no? Dentro de la estructura externa del texto dramático va a estar organizado en secuencias. Primera secuencia es los actos, que son las unidades mayores en que se va a dividir la acción, ya que va a corresponder el inicio, el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos dramáticos, ¿sí? Va a estar compuesto por ahí. Las escenas son las entradas o salidas de los personajes. Los cuadros son aquellas unidades menores en que se va a dividir la acción y se van a manifestar en el cambio escenográfico en el teatro. ¿Qué quiere decir ello? Que va a haber diferentes escenografías, ¿no? Eso también está dentro del texto dramático, dentro del género dramático. Hay una diferencia entre la obra dramática y la obra teatral. Aquí llamamos obra o dramática, es aquella que vale decir a la obra escrita, ¿ya? Obra dramática, esa es la obra escrita. Es necesario distinguir entre la obra dramática propiamente tal, la cual es solo literatura. ¿Qué quiere decir eso? El libro en sí, mejor dicho, la historia escrita. Mientras que la obra teatral ya es una escenificación, una representación, ¿ya? De que quizás sea de la obra dramática, ¿no? A mí me dan un libro que pertenece al género dramático, entonces yo la quiero escenificar. Entonces, mi libro es la obra dramática y lo que yo voy a escenificar es la obra teatral, ¿ya? Esa es la diferencia entre ambos dos, que uno es escrito y la otra es actual. Los elementos que van a constituir al género dramático, vamos a tener a los personajes, que son muy parecidos a los narrativos, solamente que acá la diferencia es que lo escenifican, lo vemos físicamente, y van a aparecer los personajes colectivos, ¿no? Que van a representar a muchas otras, por ejemplo, el coro de las tragedias que representaban al pueblo, y el alegórico, ¿no? Que simboliza un rasgo de carácter, ¿ya? Entonces va a haber diferentes tipos de personajes, ¿no? Como nosotros actualmente lo conocemos como personajes principales y secundarios y los personajes complementarios, ¿no? Que solamente quizás aparecen en una escena o solamente para complementar o falta quizás una cantidad de gente del pueblo que yo quiero representar solamente para ella, ¿no? Y el lenguaje dramático, que va a estar compuesto por diálogo, que es la interacción verbal entre dos o más personas, un monólogo, un discurso de un personaje que está solo, lo que les decía, ¿no? El parlamento, hacemos referencia que es un discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes, ¿no? Y el aparte son palabras que cualquiera de los personajes dice para sí mismo o para otros, en el cual va a suponer que el otro personaje no la escucha, ¿ya? Y el lenguaje acotacional, como su mismo nombre dice, es dar indicaciones del dramaturgo, del actor, ¿no? Mejor el que dirige, para dirigir a los actores y describirlos de los cambios de escenario, ¿ya? Entonces ese es el lenguaje acotacional, ¿no? Las indicaciones del dramaturgo, del que dirige la obra teatral, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ya, cambien de escena, mueve la boca, gesticula, qué sé yo, ¿no? Entonces eso, a ese se le conoce como dramaturgo, ¿ya? Dentro de los subgéneros dramáticos vamos a ver lo que son a los géneros mayores, que son la tragedia, la comedia y el drama, que son los géneros fundamentales. Y los géneros menores, ya los que quizás no mucho se desarrolla, son el auto, que es el drama religioso, el auto sacramental, que son creaciones simbólicas españolas de la Sagrada Escritura, los entremés, que es una obra de tono humorístico, ya un poco lo podríamos relacionar quizás con la comedia, pero que está centrada, que es una obra corta, ¿no? Y cómica del teatro español clásico. La farsa es la ironía llevada al extremo. La ópera es una obra dramática compuesta por integrantes de canto, ¿no? Eso sí conocemos. Y la zarzuela es la representación teatral en el que se alteran declamaciones, cantos y músicas, ¿sí? Entonces son parte de la literatura
o del teatro griego, que es fundamental nosotros revisar, ¿no? Revisar, tomar en cuenta sus características. ¿Para qué? Para yo poder identificar que quizás a un texto que yo quizás lo tengo ahí y no sé a qué pertenece. Entonces yo voy a ver, voy leyendo y quizás voy a comparar las características que tiene la obra con la que cual yo estoy leyendo, pues, ¿no? Y rápidamente lo puedo relacionar, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿me dejé comprender? ¿Mm? Chicas. Chicos, Fabiana, Jorge, Aymart, Evodia, Gladys. A ver, Jorge Ventura, ¿levantaste la mano? Jorge, La señal está un poco baja o sea, como se escucha un poco cortante y pensé que, o sea, que estaba pidiendo que levanten la mano, que digan presente y por eso lo levanté, mis. ya. No, lo que les decía, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún inconveniente? ¿Ninguna? Para yo poder realizar las preguntas a ustedes. Ninguna, Miss. Ninguna, ¿verdad? Muy bien. Gladys. 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 Te escucho, Miss. A ver, Gladys. Mencióname a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de teatro griega, de teatro griego, una característica del teatro griego, en qué se enfocaban, qué es lo que desarrollaban, qué temas quizás interactuaban o lo manifestaban, qué ideas tenían, ¿no? ¿Mm? Gladys, Gladys, Fabiana. Sí, Miss. A ver, otra pregunta, a ver, me dijeron que está claro, ¿verdad? ¿En honor a qué dios se desarrollaban las representaciones griegas o el teatro griego? ¿En honor a qué dios lo desarrollaban? ¿Mm? Fabiana, justo su compañero también nos mencionaba, ¿no? Que eran, que significaba, tenía dos significados. ¿Cuáles eran? Aristóteles. No, no. Aristóteles. ¿A qué dios Dios, los Dioniso. Dionisos? ¿Qué era el dios? ¿Qué significaba dios de qué era? Fabiana. Perdón. Gladys. Gladys. Miss no se escucha bonito porque creo la cobertura se está yendo. A ver, ¿dios de qué era el dios Dionisio? ¿Mm? Mis, ¿podría opinar algo?
Sí, dime, Jorge. Ya, a lo que yo entiendo, o sea, por la explicación que acaba de dar, es que, o sea, voy a iniciarlo por lo que comprendí, ¿está bien? Sí, está bien. Ya, o sea, yo entiendo que el teatro, en otras palabras, a la forma como lo ha explicado, o sea, lo entiendo como una forma de reforma, es decir, como algo que ha ido con el tiempo, adaptándose al contexto en la cual ya se iba viendo con el transcurso del tiempo. O sea, al principio, como lo había explicado, se veía muchas limitaciones por el hecho de que se hacía en honor a un dios. Pero ahora en el presente, o sea, en esta actualidad, pues vemos que el teatro es un acto basado en escenificar a, a alguna cosa, ya sea de literario o dramático, o sea, como lo ha explicado hace ratos, usted mismo, a lo que entiendo. En otras palabras, el teatro fue como un tipo de reforma. ¿O me equivoco, Miss? Sí, estás bien. Ya, o sea, en este caso yo puedo decir que el teatro fue como una forma de reforma a lo que entendí por la explicación que ha dado. Ahora, lo que me llega una duda es una pregunta que quisiera hacerle. Ya. Ya es esta. Ah, si el teatro, o sea, en esos tiempos, o sea, a lo que entiendo, fue como una forma de adoración al dios Dionisio, que quiere decir dios de vino y de la fertilidad, es decir, como una forma de adoración a ella o a él, y ya. En otras palabras, o sea, la adoración se entiende como un acto sincero, ¿verdad? Divino, sincero. En cambio, el teatro yo lo entiendo como escenificar algún hecho, es decir, no tiene que ser algo real todavía lo que vamos a escenificar en cuanto al teatro, pero en cuanto a la adoración en ese tiempo sí era, o sea, tendría que ser algo que te nace, ¿no? Porque era en honor al dios Dionisio. Ahora, o sea, la pregunta que me llega es esto, o sea, en ese tiempo, o sea, a nosotros o a las personas, o sea, cuando hacen teatro, cuando escenifican algún acto, algún hecho, ¿se podría o no llamar teatro también cuando se volviera a adorar a algún dios, tal vez de los tribus, no sé, de algún lugar lejano? ¿Se podría seguir llamando teatro a ese acto o ya no ya? Claro que sí, porque ¿en qué se enfoca el teatro? En sí, el teatro es aquella escenificación que nosotros vamos a desarrollar. A ver, tengo una interferencia, para todo de un ratito. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué les decía? Que cuando nosotros hablamos de teatro, netamente, es escenificar, ya sea un sentimiento, ya sea algo que yo quiero alabar a un Dios, pero es la actuación que yo voy a desarrollar. Si, como dices tú, yo quiero escenificar o quiero actuar de un Dios en cual alabando al Dios Jesús, entonces es obviamente se le va a llamar con el nombre de teatro. ¿Por qué? Porque lo estoy actuando, la estoy escenificando. Todo acto escenificado se le va a conocer con el nombre de teatro, a menos o la diferencia fuese si yo, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tengo una obra literaria que es de narrativa y yo quiero representar esa obra, lo que está escrito de manera lineal, que está en forma narrativa, no está separado ni por personajes, nada, yo lo tengo que interpretar porque la quiero actuar y la llevo a un teatro conformo, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Les doy a cada uno el personaje, la cual yo he separado, cuál es la conversación, todo, pero esa obra no ha sido netamente teatro, ¿cierto? Yo la he convertido en ella, pero lo estoy actuando. Entonces también se le va a conocer como obra teatral, ¿ya? Esa es la diferencia que yo les decía. Si yo quiero significar alabar a Dios, pero estoy actuando, estoy cantando, estoy dando mis expresiones gesticulares, estoy manifestando de manera oral, me muevo para aquí, me muevo por allá, comparto una escenografía, elaboro mi escenografía y la estoy manifestando, estoy escenificando la situación, obviamente que es teatro, ¿ya? ¿Absolví tu duda, Jorge? Sí, todo claro, claro. Sí, gracias por la explicación. Ya, muy bien.
Otra cosa más. En otras palabras, el teatro también se entiende, o sea, como una forma de narrativa, es decir, yo podría tener, bueno, en mi mano tengo un libro y un libro literario, o sea, yo, por ejemplo, al tratar de, o sea, de formar los personajes y esas cosas, pero en contexto del libro también podría estar haciendo un teatro, pero ese Claro, teatro ya va en relación a una actuación basado en mi propio en una deseo, obra. en una obra mía, algo así, no mis, sería algo Exacto. voluntario ya. Ya, en esa parte ya entendí, o sea, más o menos esa parte del teatro. Gracias, Miss. Ya, no te preocupes. A ver, sí, lo que nos dice tu compañero es cierto, ¿no? Si yo quiero significar una obra narrativa, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de obras, como les he estado mostrando, ¿no? Hay obras dramáticas en las cuales ya nos especifican, ¿no? Por ejemplo, Juanito dice esto, María dice esto, Pedrito dice esto, pero hay obras que es de manera lineal, narrativa, en la cual no está separado por personajes. Entonces, si yo la quiero escenificar, voy a tener que hacer ese trabajo. ¿Pero en qué se centra? Lo que hemos hablado hoy día es el teatro griego, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo les quería plasmar? Es los temas que se desarrollaba en Grecia en dicha época y cómo han ido mejorando cada uno de las técnicas que en la actualidad nosotros ya conocemos, porque recuerden, como decía su compañero, en un inicio era muy simple el teatro que escenificaban o lo que manifestaban, porque era solamente alabanzas. Luego, con el transcurso del tiempo, se fue incluyendo, se fue desarrollando nuevas ideas, nuevas técnicas, en las cuales ya fueron cambiando, fueron mejorando. No quiere decir que dejaron de lado, sino que la fueron mejorando. Mencionaron varios finales, ya se preocupaban por cómo ellos iban a salir. Recuerden que en un inicio ellos tenían una máscara nada más, no se les veía su rostro. Con el pasar del tiempo ya se les veía su rostro y ya no necesitaban esas máscaras. Hacían un uso de varias escenografías, de varios personajes, se incluyó el monólogo, la conversación, ¿cierto? Entonces, todo es un transcurso, pero dentro del teatro griego es el inicio de un teatro muy simple que con el transcurso del tiempo fue mejorando a través de los aportes de los escritores, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Que es Sófocles. Chicos, hasta ahí, ¿alguna duda más? ¿O todo claro? Chicos, ¿todo claro? Para dar por finalizada la clase del día de hoy. Sí, Miss, yo lo entendí todo claro. Muy bien, Jorge. Muy bien, sinceramente espero que me hayan comprendido y les haya gustado la clase del día de hoy.